Mi nombre es Maximiliano Cristaldi, soy becario postdoctoral de CONICET y trabajo en el Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires, IEGEO. Maxi, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, te recuerdo muy bien como alumno y ya con tus primeros trabajos una vez graduado en la licenciatura. Pero ahora, bueno, tenemos que darte la bienvenida porque estás viniendo de Buenos Aires, porque estás radicado allá y porque estás haciendo este trabajo que tiene que ver con las aves urbanas. Y si bien entiendo que también lo estás haciendo aquí en Santa Fe, probablemente Buenos Aires sea el mejor lugar del planeta, seguramente de esta parte del continente, para encontrar cosas urbanas. ¿Podés definir un poco qué son las aves urbanas y después vemos qué tipo de trabajo es el que estás haciendo? Bueno, las aves urbanas siempre las entendemos como animales salvajes, ¿no? O sea, que son especies que pudieron ingresar y colonizar los ambientes urbanos, que pueden aprovechar los recursos que brindan las ciudades, pero que no refieren a, o por lo menos dentro del grupo que yo trabajo, no refieren a aves que sean propias del mascotismo, es decir, de las que están en casas y que son alimentadas y están en jaulas, sino que más bien son aquellas especies que pudieron colonizar y aprovechar los recursos que ofrecen las ciudades. ¿En todos los casos se las considera comensales del ser humano o no es esta situación? No necesariamente. De hecho, puede ser... siempre se definen como tres grandes grupos, por decirlo así, de acuerdo a cómo pueden aprovechar los recursos naturales que ofrecen las ciudades. Por un lado tenés aquellas que son realmente las que les llaman comensales o explotadoras urbanas, especies que pueden realmente, que generalmente son especies exóticas como la paloma doméstica, el gorrión, pero también tenemos especies nativas. Para ubicar un poquito a la gente, si nos salimos de las aves, digamos que dentro de los mamíferos probablemente las ratas sean los principales comensales del ser humano en los ambientes urbanos. No las quiero comparar con ratas, no. Pero por ahí en alguna cuestión pueden encuadrar, ¿no? Sí, y la idea es que son especies que pueden utilizar los recursos que derivan, por ejemplo, de la basura, y justamente son especies que proliferan mucho, sobre todo en los centros urbanos, donde hay mayor concentración de la población o donde tenés mucha concentración de comercios, de restaurantes, de bares, y bueno, entonces pueden aprovechar mucho esos recursos. Después tenés algunas otras especies que ya podríamos decir que pueden aprovechar esos recursos también, pero también se alimentan de los frutos, de las plantas que están dentro de las ciudades, en los jardines, en las plazas, en los patios de las casas. Y son especies que no llegan o podrían no ser tan abundantes en el centro urbano, pero sí ya en la zona suburbana o periurbana ya pueden realmente ser mucho más vistosas o la podemos encontrar con mayor frecuencia, como puede ser el hornero, como puede ser el venteveo. Correcto, ahí vamos para el tema de los ejemplos. Y en el primer caso, las comensales, ¿cuáles serían? Y las comensales en sí, por ejemplo, en nuestra ciudad, en la ciudad de Santa Fe, tenemos la paloma doméstica y tenemos el gorrión. Y después también especies nativas como la torcaza. Pero, por ejemplo, en otras ciudades, y que inclusive acá ya está llegando, el estornino, que en Buenos Aires, por ejemplo, ya es muy común. Sí, o sea, uno prácticamente y lo vamos a todas. Tener y acá, en gran cantidad, seguramente. Sí, y acá en esta ciudad cada vez se observa un poquito, con más frecuencia. Pero por el momento serían esas. ¿Qué tipo de trabajo en la práctica? ¿Cuál es el trabajo de campo que haces en este contexto? En este contexto lo que hago es ir y ver aves. Siempre va a depender del objetivo que estoy teniendo, ¿no? Pero para este proyecto en particular, en donde la contribución está más que nada a ver, porque se sabe que la vegetación nativa, y cuanto cantidad y calidad de vegetación nativa, mejora la calidad de los ensambles, en sentido de
cuán similares son a las zonas aledañas no urbanas y, si se quiere, relativamente prístinas o naturales, seminaturales. Pero la pregunta que yo me hago es en relación a la configuración espacial, el ordenamiento espacial de esa vegetación, ¿no? Yo tengo dos espacios y bueno, si influye o no la disposición de la vegetación. Y en el momento de intentar contestar esa pregunta, lo que hago es ir y ver aves en determinadas zonas con determinadas formas. El trabajo es de observación. No hay redes de niebla, no hay marcación, no hay toma de muestra. Ir al lugar, al sitio de muestreo que reúne ciertas condiciones ambientales y observo. Registro las especies que observo y que escucho en un determinado radio y anoto. Bueno, y eso después... Preliminarmente, porque todavía está en desarrollo el trabajo, ¿hay diferencias que se puedan comentar entre lo que sería tu relevamiento aquí en Santa Fe y lo que es el relevamiento en Buenos Aires? Ya dijiste una, por ejemplo, que el estornino allá es más frecuente que acá, sí. Pero ¿hay algunas otras? Y particularmente de mi trabajo todavía no hice mucho, la parte analítica todavía no la comencé. Pero sí lo que estamos viendo es que una de las cuestiones que vimos es que acá no observamos tanta diferencia cuando voy si yo tengo dos lugares con la misma proporción de vegetación, más allá de cómo esté dispuesta la vegetación, no observo tantas diferencias. En Buenos Aires, en un lugar he encontrado, por decirlo así, comunidades más con mayor diversidad, es decir, que las especies se disponen con abundancias relativamente más similares. Pero esos análisis son preliminares. Lo que sí es cierto, me he podido encontrar diferencias respecto de, por ejemplo, nosotros acá en la ciudad tenemos, son comunes dos especies de palomas nativas, que está la picazuro y la maculosa. Y allá en Buenos Aires, por ejemplo, la maculosa está altamente cotizada porque no es tan abundante, siendo que es una zona urbana en donde acá prácticamente ambas especies pueden coexistir y uno va a las plazas, no solamente en la reserva urbana, sino también a las plazas o en los parques y las encuentra en abundancia. Bueno, allá no, por ejemplo. O no sé, encontré especies de predadoras, rapaces, como el gavilán mixto, que acá no está. Entonces, son observaciones que despiertan preguntas y que, bueno. Bueno. Te agradezco mucho, Maxi, realmente. Bueno, eso es lo lindo de la ciencia, ¿no? Seguro. Siempre nos deja más preguntas que respuestas. Así que lo importante es siempre seguir tratando de responder. Muchas gracias. El video que debería ser viral para esta semana, inusualmente un poquito más largo. Estamos en el orden de los 3 minutos. La conciencia ambiental. ¿Qué saber y qué hacer? Adelante.